Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Comenzamos. Nuestro Dios es suficiente hoy, mañana y siempre. El tema de hoy, la fe es la fuerza vital del cristiano. Es necesario que como creyentes nos animemos a vivir por fe en Jesús, en Cristo Jesús. Nuestro texto bíblico, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hebreos 10, 38. Introducción. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Muchos viven para una carrera, un sueño, fama, acumular riquezas, etc. Sea lo que sea que esté impulsando tu vida, se convertirá en tu prioridad diaria, moldeando tu voluntad y tu carácter. Piénsalo. Si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te sentirás frustrado. ¿Qué significa vivir por la fe? Vivir por la fe, mis amados, es tener confianza plena y constante en Dios como alguien sin quien tú y yo no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. La Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a lo que normalmente nos ofrece el mundo. El mundo, mis amados, fomenta la autosuficiencia, fomenta el empoderamiento, la dependencia de los recursos materiales y el apego a las garantías humanas. Pero si tu vida depende de las cosas, de las personas, o incluso de tu fuerza o de mi fuerza, de nuestra inteligencia o de nuestra salud, tarde o temprano, mis amados, nos encontraremos sin nada de eso. Por supuesto, todas nuestras debilidades son importantes, claro, y pueden impulsarnos para que alcancemos muchas cosas en la vida. Las debilidades o las habilidades, más bien, nos impulsan a realizar cosas en la vida que son muy necesarias. Pero, ¿y si un día te faltan esas habilidades, te faltan todas esas cosas como la salud, la inteligencia? Recuerda lo que le sucedió a Job. ¿Qué te mantendrá en la vida? Solo Dios, amado hermano, solo Dios, persona que me escuchas, solo Dios nos mantendrá en la vida cuando nos falten muchas cosas. Pero necesitarás y necesitaré creer en Dios con todas nuestras fuerzas. La frase "el justo por la fe vivirá" aparece en otros 3 pasajes bíblicos: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Habacuc 2:4. En esta última referencia se hace una distinción nítida entre el modo de vivir del insolente y del modo de vivir del justo. Habacuc 2:4 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe.
La fe te mantiene de pie, aunque parezca que el suelo ha desaparecido bajo tus pies. La fe en Cristo te sostiene cuando las fuerzas disminuyen y cuando la oscuridad limita tu visión. Cuando hay tinieblas, la fe en Jesús, la fe en Dios, la fe en Cristo es la que te sostiene y te da fuerza para seguir adelante. Decide vivir por fe mientras vivas. Mientras estemos en este mundo, vivamos por fe, pase lo que pase. No negociemos nuestra fe. Deja que ella, tu fe, moldee tu carácter y moldee mi carácter y nos guíe y guíe nuestras decisiones todos los días de nuestra vida. Vivamos por fe. Justos bíblicos que vivieron por fe. Uno de ellos, Abraham. Considerando el Padre en la fe de todos los que creen. Considerado el Padre en la fe de todos los que creen. Génesis 17:4. Todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendiente Jesús. Génesis 22:18. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó su caminar con Dios. Creyó en él. Génesis 15:6. Y lo obedeció, estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. En tu vida pueda que tengas que dar un primer paso de fe ante una situación nueva y desconocida. Pero anímate a dar ese paso de fe. No te desanimes por un paso a lo desconocido. Anímate con el Señor, recobra ánimo, toma fuerzas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vale la pena caminar por la fe en el Señor Jesús. Vale la pena, mis amados. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Él creyó y entonces Dios lo bendijo. Noé también es otro justo que vivió por la fe. Este hombre, Noé, y su familia pasaron cerca de 100 años construyendo un gran barco, confiando totalmente en Dios y en la palabra que les había dado. Tú y yo, mis amados hermanos, no tenemos que construir un barco 100 años, no. Pero sí debemos estar confiando totalmente en la palabra de Dios y en lo que Él nos dice. Por la fe en la bondad de Dios, Génesis 6:8. Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. Génesis 7:5. En medio de una sociedad corrupta que estamos viviendo y que en ese entonces vivió Noé, Noé andaba con Dios y por la gracia del Señor, Noé fue salvo por la fe juntamente con su familia. Y hoy tú me puedes decir, pero Noé vivía en medio de una sociedad corrupta, pero también nosotros hoy estamos viviendo en una sociedad corrupta. Y es verdad, pero ¿sabes? Noé le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque está como un hombre de fe. Y Dios salvó a Noé y a su familia. Por eso es que tú y yo debemos seguir firmes en nuestra fe, creyéndole a Dios, creyendo que Él salvará a tu familia, que Él salvará a mi familia, que Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sigamos firmes, amados hermanos, en la palabra del Señor, aunque el mundo que nos rodea viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios.
Vive tú en la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Vale la pena ser fieles al Señor hasta el fin. Otro hombre que vivió por la fe, y tú lo conoces perfectamente su historia, Job. Job es el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por la fe. Job, mis amados, perdió los recursos y bienes conquistados a lo largo de años de trabajo. Perdió empleados y a todos sus hijos en un solo día. Te pregunto, ¿has perdido tú todo en un solo día? Sin embargo, Job, además de todo ese sufrimiento, él también perdió su salud. Puedes tú leer Job capítulos 1 y 2, por el tiempo no los voy a leer. Si todo eso hubiera sido la razón de la vida de Job, solo le habría quedado maldecir a Dios y morir, que fue el consejo pésimo que le dio su esposa en Job 2:9. ¿Sabes por qué tanta gente se suicida? Precisamente porque tienen su vida basada en lo que es de este mundo. Por eso es que se desaniman, por eso es que se decepcionan y mejor se suicidan, porque no soportan verse sin nada de lo que en lo que ellos pusieron su fe. Pero esa es una fe basada en lo físico. Pero Job si él hubiera sido todas las cosas, si Job hubiera puesto su vida en todas las cosas de ese mundo o de ese tiempo, solo a Job le habría quedado maldecir a Dios y quizá, como muchos, suicidarse. De hecho, su esposa, como les dije hace un momento, se lo dijo, y es un pésimo consejo. Jamás aconsejes a nadie quitarse la vida o desanimarse. Al contrario, anímales, que valen mucho en el Señor, que pueden recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, para que tengan una fe verdadera. Pero este hombre, o sea, Job, sufridor, no pecó contra Dios. Creía que su Redentor vivía. Tenía una convicción, tenía fe y una esperanza futura de que el Señor triunfaría sobre la tierra. Si Job hubiera descarriado su vida al final, Dios no se hubiera complacido y Job habría perdido la oportunidad de conocer al Señor de manera más personal. Job 42, 5, 6. No renuncies a tu verdadera fe en el Señor Jesucristo. Aunque parezca que estás perdiendo todo lo más preciado de la vida, no pierdas tu fe en el Señor Jesús. Haz de Dios tu mayor tesoro. Encuentra en Él tu fuente de fe. Encuentra en Él tu fuerza y tu esperanza para vivir en Cristo Jesús, viviendo por fe. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Para concluir, mis amados hermanos y personas que nos escuchan el día de hoy, vivir por la fe puede exigir que tú y yo renunciemos a otros modos de vida que no están basadas en la confianza en Cristo Jesús. Vive por fe, aún renunciando a todo lo de este mundo. Creer en las garantías de este mundo que transmite una falsa sensación de seguridad solo te causará frustración.
La fe, mis amados, es la fuerza que te impulsará y que me impulsará a seguir adelante aún cuando parezca que todo está por desmoronarse. La fe es la fuerza suficiente porque Dios es suficiente para impulsarnos a vivir en esta tierra, aún contra esta violencia, aún contra todo lo que se está viviendo, y vemos que se desmorona este mundo. Aún así, esa fe y Dios, que es nuestra suficiencia, nos impulsará a seguir adelante, viviendo por fe para Dios, por Él y para Él. A pesar de las adversidades que tengas y que tenga yo que enfrentar, creamos que Jesús es el Redentor que vive, es el Redentor vivo que te ayuda y me ayuda en las aflicciones, pero que también sostiene nuestra fe. Un abrazo y bendiciones. Vive por fe. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.